Hoy te traemos unas papas bravas. Hoy te vamos a mostrar la forma en que Brazos Tatuados, que está ahí, Hola. la forma en que ella hace las papas al horno y le quedan totalmente crocantes y doradas, crujientes. Estas papas las acompañamos con una salsa brava, que es una salsa picante, así que en este video tenés dos recetas en una. Por un lado, las papas al horno y por el otro lado, la salsa brava. Y mi nombre es Mariano, somos Cocineros por Favor, y si querés seguir viendo recetas saludables, suscríbete. Para esta receta vamos a necesitar obviamente papas. Yo usé 3 papas que son aproximadamente 1 kilo, pero podés hacer la cantidad que prefieras. Estas papas, para que queden súper crocantes en el horno, vamos a colocarlos en una olla y vamos a dejarlas que hiervan. Para acompañar estas papas que estamos haciendo, preparé una salsa brava. La salsa brava es una salsa picante. La cantidad de picante que le vas a colocar va a depender de tu gusto. Normalmente suele ser bastante picante, pero podés regularlo e inclusive podés quitarle la parte picante y dejar el restante de la receta. Usamos un diente de ajo, lo corto por la mitad y retiro la parte central, el brote que se forma en algunos dientes de ajo. Una vez listo, lo vamos a picar bien chiquito. Una vez listo, lo separamos y vamos a cortar media cebolla que la vamos a pelar y también la vamos a cortar bien chiquita. En una sartén a fuego medio vamos a colocar una cucharada de aceite de oliva. Podés reemplazarlo por aceite de maíz, aceite de girasol o el que consumas habitualmente. Y le agregamos las verduras que picamos. Le agregás una cucharadita de sal y vas a revolverlo hasta que la cebolla esté transparente. En ese momento agregás una cucharada de pimentón dulce. Es importante controlar y mezclar bien para que el pimentón no se queme. Si ves que la sartén tiene mucha temperatura, te recomiendo que mientras que lo mezclas, lo retires del fuego. Y en ese momento agregás una cucharada de ají molido o chile picante. Lo mezclas bien hasta que quede totalmente disuelto e integrado. Y recordá que es importante que el pimentón no tome demasiada temperatura. En ese momento vas a agregar una parte del caldo. Disolvés bien el ají molido y el pimentón
y le incorporás 2 cucharadas de harina de trigo. Mezclalo bien y vas a ver que se te va a formar una especie de pasta. Esto es importante hacerlo así y dejarlo durante aproximadamente unos 3 minutos para que se cocine la harina y el resultado final no tenga gusto a harina. Una vez que pasaron los 3 minutos aproximadamente, agregás el restante del caldo y empezás a mezclar hasta que se disuelva. Al principio van a quedar formados como una especie de grumos, pero si seguís mezclando vas a lograr que esos grumos se disuelvan y quede completamente integrada en la salsa. Cocinalo hasta que se reduzca y quede con esta textura como ves en el video. Te das cuenta cuando está listo porque vas a pasar una espátula o una cuchara y va a costar que se vuelva a unirse. En una licuadora o en un mixer de mano o en una procesadora, en lo que usas habitualmente, lo mixeas bien hasta que quede una salsa homogénea. Mientras que hice la salsa, se realizó la cocción de las papas. El tiempo de cocción va a depender del tamaño de tus papas. El tip para darte cuenta cuando están listos es que lo vas a pinchar con un cuchillo y va a tener que estar tiernas, pero no lo suficientemente como para hacer un puré, es decir, tienen que estar un poco más firmes. Las retiras del agua, las vas a dejar enfriar y acá tenés la opción de hacerlas con piel o en este momento pelarlas. Para cortarlas podés hacerla como más te gusten. Nosotros la hicimos en cuñas, pero vos podés hacerla en bastones o en cuadrados. Como estas papas eran bastante grandes, las cuñas las corté también a la mitad, si no me quedaban unas papas demasiado largas. Pero también podrías hacerlas así. Mientras tanto, en horno a fuego fuerte colocás la asadera en la que después vas a cocinar las papas, para que tome temperatura la asadera. Esto va a hacer que al colocar las papas en el horno no se te peguen. Para condimentarlo puedes usar las especias que más te gusten. Yo usé una cucharadita de provenzal y una cucharadita de pimentón, que las mezclé en una cucharada de aceite de oliva. No le agregué picante porque como la salsa brava ya es picante, no quise que las papas también lo sean. Retiro la asadera del horno, le coloco apenas un chorrito de aceite y pongo todas las papas sobre la asadera. Y con la mezcla que habíamos preparado del aceite y las especias, las pincelás bien. En este caso, para que queden bien saborizadas, yo las di vuelta y las pincelé también del otro lado previamente a llevarlas al horno.
Una vez lista, la vas a llevar a un horno fuerte entre 180 y 200 grados durante 40 minutos aproximadamente. El tiempo va a depender mucho del corte que hayas hecho de las papas y del tamaño. Entonces te aconsejo que vayas revisándolo hasta que quede bien crocante. Si tu horno cocina como el nuestro, de arriba y de abajo, no es necesario dar las vueltas. Pero si tu horno es un horno convencional que solo cocina desde la parte de abajo, vas a tener que en la mitad de la cocción retirar la bandeja y girarlas. Es impresionante el color dorado que le queda y lo crocante que quedan por fuera. Al tener una doble cocción vas a lograr que por afuera estén súper crocantes y al morderlas tenga un interior cremoso. Vamos a ver si quedaron crocantes. Qué ricas están. Si te gustó este video, dale like, compartilo y no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras recetas.